Que existe consenso para la redacción de una nueva constitución. Algunos parlamentarios, senadores de Renovación Nacional, afirmaron en los últimos días que no apoyarían que se llame elecciones para elegir una nueva convención constitucional. Más bien optarían por una comisión de expertos. Para conversar más al respecto, también las reuniones que se van a reanudar en la sede del Congreso Nacional en Santiago. Estamos aquí en el estudio con la senadora y jefa de bancada de Renovación Nacional, Paulina Núñez. Senadora, muchas gracias por acompañarnos. Hola, Nicolás, muy bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenos días. Aprovechamos su gentileza antes de la reunión que se va a sostener. Y quiero comenzar con eso. Bueno, vamos a ir con el detalle de lo que de alguna manera es el contexto que se va a conversar el día de hoy con todas las fuerzas políticas, pero aquí hablábamos también de llegar a acuerdo. El presidente del Senado la semana pasada, luego de la primera reunión, decía: a cada bancada, a cada partido se le pide llegar con una propuesta a conversar para un itinerario constitucional. Reformas y otros temas se irá viendo en su profundidad. Pero de todas maneras, en Renovación Nacional, y nos tocó conversar la semana pasada con el senador Sandón, hay un alma dividida, digamos. O sea, aquí hay algunos senadores que apuntan a una comisión de expertos, no a una convención constitucional, pero en el resto de la derecha se abre la posibilidad también, y más bien se habla de compromisos para una nueva constitución. El mecanismo, por supuesto, habría que verlo. Sí. ¿Es convención, es comisión? ¿Ya hay acuerdo ahí en el RN? ¿O son ambas? Son ambas, o son ambas. O son ambas. Claro. Mira, a ver, entendiendo que la convención constitucional es la elección de los convencionales, que sería acompañada por una eventual comisión de expertos. Exactamente. A ver, varias cosas. Lo primero, desde Renovación Nacional, la decisión la toma el Consejo General del partido. Nosotros, como partido grande... Como decisión institucional. Exactamente. La única decisión tomada institucionalmente es poder avanzar hacia una nueva y buena constitución. Y yo creo, Nicolás, que cuando uno lo compromete antes de la elección, con mayor razón, tiene que cumplirlo post-elección. Si hay algo que está en duda, es esta falta de confianza que hay en la política en general, y por lo tanto todas las muestras que vayan en una dirección distinta, evidentemente que le pegan a esa confianza, quiebran esa confianza, y también la política. Y creo que estamos en una oportunidad de poder reinventar, recuperar confianza y también reivindicar la labor de la política, de la buena política, del ponernos de acuerdo, de conversar, de poner el país por delante, de que el bien común no se trance, etcétera, etcétera. Y por lo mismo, eso que quede ya despejado, de a poco lo hemos ido haciendo durante todos estos días. Claro, el compromiso, perdón, senadora, compromiso de Renovación Nacional, de su Consejo General, acordado, conversado, de una nueva constitución en caso de que ganara el rechazo, finalmente ganó. ¿No ha sido el mecanismo de una convención constitucional? Sí, efectivamente. O sea, la decisión y el compromiso desde el Consejo General fue avanzar hacia una nueva y buena constitución, evidentemente en el caso que ganara el rechazo. Ahora, ¿qué está ocurriendo dentro del partido? Ayer tuvimos una comisión política, que es otra de las instancias importantes dentro de Renovación Nacional para ir tomando decisiones políticas, claro. Y hay varias cosas que hoy día, más que proponer, vamos a ir conversando con las distintas fuerzas políticas en el Congreso. Por ejemplo, que toma fuerza la presencia de expertos, pero técnicos y políticos, Nicolás, no solamente de académicos, porque nos parece muy importante recordar que en la constituyente, que en la Convención Constitucional, si bien hubo presencia de académicos reconocidos, constitucionalistas, lo que faltó también fue la política. O sea, el ponernos de acuerdo, el lograr mayorías y no imponer, creyendo que... Pero habían representantes políticos de los partidos. Sí, también, exactamente, pero creemos que eso hoy día, si vamos a avanzar hacia un grupo de expertos, no es solamente expertos académicos, que es como donde uno rápidamente, ¿cierto?, lleva a la mente cuando habla de expertos. O sea, usted personalmente no estaría o no vería la mejor opción, digamos, solamente una comisión de expertos, como me lo planteaba el senador Sandón la semana pasada. No, yo creo que acá tiene que haber una presencia de participación ciudadana, tiene que haber una presencia de un grupo de hombres elegidos democráticamente. Estamos viendo los tiempos, por ejemplo, y eso no quita que estén presentes. Hombre y mujeres, también, me imagino, con paridad. Sí, con paridad. Sí, no, yo creo que a esta altura ya estamos. Eso ya no hay mucha discusión. ¿Cierto? En el sentido de que ya no hay discusión. Eso, nosotros mismas fuimos impulsoras, autoras de ese proyecto de ley. Ayer conocíamos distintas encuestas y estudios, y la paridad tiene una aprobación sobre el 75%. Hay algunos que se cuadran porque creen que así debe ser la instancia, y otros y otras con plena convicción. Pero dicho aquello, hay que sumar dos cosas, insisto, la presencia de expertos, pero también que quienes ratifiquen o quienes trabajen en esto sea un grupo de hombres y mujeres elegidos democráticamente. Nicolás, sin lugar a duda, también quiero ser súper clara, es imposible repetir la misma fórmula, porque el rechazo que hubo el día domingo fue al texto que propusieron los constituyentes, pero también
fracasó la convención, el trabajo de cómo se lleva a cabo esto de ponerse de acuerdo en 355 para este texto. Estamos hablando a lo mejor de un grupo reducido, ¿cierto? Se habla de 100 en algunas de las propuestas que están en el aire, digamos. Sí, y de 50 incluso en otros. Y de 50 incluso, pero más allá del número que es relevante, por supuesto, porque es tener en un mismo lugar a 50, 100, 150, 200, no es lo mismo, y eso se aplica para la vida. Sí. Pero de todas maneras se habla de los márgenes, los bordes, de las reglas también de elección. Ese es un tema que, si se aplica una eventual convención constitucional, que ojo, el Ejecutivo de hecho propugna eso, acompaña este proceso, pero de todas maneras evidentemente está sentado en la mesa. ¿Qué se debería cambiar o qué se debería revisar en términos de esas reglas que se aplicaron para la elección? Porque después obviamente también se tendrán que ver las reglas para el trabajo de una eventual convención, ¿no? Yo creo que, y lo quiero decir con mucha claridad, el tema de la lista de los independientes produjo un problema, y produjo un problema no porque hayan sacado cupos que eventualmente podían ocupar los partidos, ¿cierto? No por los independientes mismos. No por los independientes mismos, sino que porque cuando tú votas por alguien, sabiendo que va en una determinada lista, al menos sabes qué es lo que piensa, más o menos por dónde se va a ir. En cambio, cuando tú votas por un independiente a seca, en una lista del pueblo, que esa fue la lista que se equiparó, ¿cierto?, a la lista de los partidos políticos de las coaliciones, luego te encuentras con sorpresas. Y esas sorpresas son, pero ¿cómo? Si yo voté por determinada persona y hoy día me está votando a favor, por ejemplo, de los sistemas de justicia, y las personas no se ven representadas, entonces nadie pide que militen en un partido para poder ser candidato o candidata. No tiene que ser experto en todos los temas. Además, pero al menos, ¿cierto?, ese independiente le diga a la ciudadanía, yo voy de este lado de la mesa o esto es más o menos lo que pienso. Yo creo que ahí hay un cambio, o debería haber un cambio importante si es que avanzamos hacia un grupo de hombres y mujeres elegidos democráticamente que pueda efectivamente tener un acompañamiento con un grupo de expertos. Senadora, en este sentido, cuando se conoce esta visión de algunos parlamentarios de Renovación Nacional, y no solamente Renovación Nacional, sino también en la UDI y en otros partidos de Chile Vamos, con respecto a no perseverar en una eventual nueva convención y sí en una comisión de expertos, desde Evópolis se envía una declaración pública donde finalmente se habla de cumplir los compromisos. Estamos claros de que el compromiso de Chile Vamos en la práctica, en lo concreto, es una nueva constitución, pero también apuntan a que el mecanismo tiene que ser de representantes elegidos democráticamente, de la participación de la ciudadanía. Desde ahí Evópolis, por lo menos, al parecer, tendría la mirada clara con respecto al mecanismo. Obviamente las conversaciones y las discusiones son parte de esto y también el acuerdo institucional. En ese sentido, para Chile Vamos no va a ser fácil llegar a una decisión unitaria, ¿no? No, nosotros vamos sobre a llegar... el mecanismo, porque Sí. nosotros podemos ir conversando. No, pero Nicolás, vamos a llegar a una decisión unitaria. Hemos tenido distintas conversaciones, reuniones, no solamente internas, en el caso nuestro, por ejemplo, ayer con la Comisión Política, conversando además con cada uno de los parlamentarios. Hay un encuentro con los diputados y diputadas hoy. Va a estar presente el presidente del partido. Mañana tenemos nosotros con nuestra bancada de senadores. Pero lo más importante, y es muy buena la pregunta, porque también da certeza y tranquilidad, ¿cierto?, sobre todo a nuestro electorado, a nuestro sector, de que nosotros vamos a llegar con una única decisión de Chile Vamos. Así hemos actuado durante todo este proceso y también vamos a seguir actuando en esta segunda etapa, en este segundo tiempo que viene, con una decisión única. Yo sé que no están en el sector, pero Republicanos también podría estar dentro de una definición de la derecha. No creo, porque lo hemos visto en una posición muy distinta, incluso con ánimos de quedarnos como estamos, y yo creo que el país necesita un acuerdo nuevo, político y social. Eso es, al final del día, una constitución, un nuevo acuerdo político y social que nos permite y nos encamine para las próximas décadas. Y también lo quiero decir, hay personas que te escriben todos los días, que nos llaman, que por nuestras redes sociales, en fin, que te dicen, ojo, terminó este proceso y hoy día preocupémonos de una agenda social. Eso no quiere decir que no avancemos, ¿verdad? Te plantean las personas hacia una nueva constitución, pero de una vez por todas pongan sobre la mesa los temas de seguridad, los temas de previsión o pensiones, y sin perjuicio de que son temas más profundos, en este ánimo, Nicolás, de poder lograr acuerdos transversales. No nos olvidemos por lo demás, si no es que nos estemos poniendo ocurrentes ahora, pero el acuerdo era por la paz y una nueva constitución. Y eso de por la paz se tiene que traducir, por ejemplo, en una agenda legislativa en materia de seguridad que podamos acordar a propósito, ¿cierto?, de esta voluntad de poder seguir avanzando. En eso se nota consenso también en las declaraciones. Yo escuchaba al presidente del Senado a la primera reunión con respecto al proceso constituyente, que apuntaba a que, y yo lo voy a parafrasear, digamos, al senador Elizalde, que el Congreso no se va a abocar exclusivamente al proceso constituyente porque hay otros temas que también hay que seguir legislando. Eso es de toda lógica, pero es bueno también ponerlo en la mesa en esta conversación. También se escucha al Ejecutivo con la ministra Analía Uriarte sobre acompañar el proceso, porque también hay una agenda que ellos tienen que ir más que promulgando, propiciando, digamos, en la discusión parlamentaria.
van a ser dos caminos paralelos, pero evidentemente siempre la atención va a estar puesta en cómo se mantiene y cómo se sigue el proceso constitucional, ¿no? Sí, pero es que despejado el cómo se sigue en el proceso constitucional y aprovechando este ánimo de acuerdos necesario y urgente a propósito del emplazamiento, porque yo también lo leo así, que hacen los ciudadanos a la política en general de no nos gustan estas formas, no tiene que ser con moderación, con prudencia, con acuerdos, sin imposiciones, es donde yo digo también sigamos escuchando a las personas, sigamos escuchando a la ciudadanía y tomemos decisiones en virtud de aquello. Y no tengo ninguna duda que esos temas son seguridad, son pensiones, y si van al alero de este acuerdo, bienvenido sea. O sea, zanjado el cómo vamos a seguir en materia constitucional, también nos parece importante que el gobierno de una vez por todas haga cargo. Y no lo hemos dicho nosotros solamente desde la oposición. Hoy en la mañana escuchábamos o leíamos a Francisco Vial que decía un poquito de mea culpa respecto del Ejecutivo, dado que también fue una derrota de ellos este alto rechazo a cómo han ido ejecutando su mandato durante estos meses. Y ese rechazo en la ciudadanía, insisto, porque lo dijo incluso la propia vocera durante la campaña, fue porque postergaron o dependía, así lo dijo, el programa o las demandas sociales al resultado del plebiscito. Claro. Cuando tú relacionas eso directamente, no solamente priorizas un tema sobre el otro, la campaña, ¿cierto?, del apruebo, que fue la que impulsó el gobierno, versus la agenda social o de sus propios programas, y hoy día ya llega el momento en donde esto tiene que sacarse adelante. Mira, Nicolás, yo creo que si nos ponemos de acuerdo después de 10 años que lleva discutiéndose una reforma previsional en cuáles van a ser los lineamientos para poder mejorar las pensiones, yo creo que estaríamos respondiendo a una cuestión que es real, que es histórica. Ahora se esperan anuncios del gobierno y el ingreso del proyecto. Bueno, el presidente cuando asume se compromete a ingresarlo este año, a fines de este año. Sí, claro. Se dio cuenta que era mucho el tiempo y en su cuenta pública habló de agosto. Pasó agosto, no está ingresada todavía la reforma, es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Nosotros no podemos presentar un proyecto en esa línea y esperamos que lo haga en los próximos días, directamente. Senadora, se habla de itinerario constitucional. Uno entiende como itinerario un cronograma. Lo decía también el senador Elizalde, el presidente de la Cámara, Raúl Soto. Hoy se llegan con propuestas. ¿Cuál es la expectativa también? Se ha dicho, aquí los plazos, hay algunos personeros o miembros de la política que claro, están de alguna manera, no presionando, no quiero poner ese concepto, pero sí esperando de que esto sea más o menos ágil, de emprender nuevamente el mecanismo que finalmente se defina. Uno entendería de que no es llegar y finalmente hacer un check y vamos con el mecanismo. Eso está claro también en la conversación interna que tienen los partidos, por ejemplo, la Renovación Nacional. Pero hay plazos en la mente, digamos, ¿se conversó en algún minuto? ¿Se va a conversar el día de hoy? Es bien relevante porque muchas veces se dice, bueno, esto ya ha habido todo un proceso de aprendizaje, no se puede echar todo a la basura en términos del trabajo que se hizo previo a la convención, también la convención. Pero claramente desde la ciudadanía se exige más eficiencia. Que obviamente estamos hablando de una nueva constitución, no de cualquier cosa. Yo creo que es súper importante darle certezas a las personas, darle certeza a la ciudadanía de cómo vamos a continuar, cuáles son esos plazos, cuáles serán las instancias, cuándo empiezan a funcionar las instancias. ¿Ustedes tienen propuesta de plazo? Sí, nosotros creemos que, bueno, en septiembre de todas maneras. O sea, ya tener un acuerdo. Sí, ya tener un acuerdo. Estamos en septiembre. Sí, estamos a 12. Estamos a 12, sí. Ya estamos a mitad de menos, quedan 15 días más o menos. Pero ¿por qué es importante en septiembre? Además, porque vienen las fiestas, hay una semana regional, o sea, si estamos hablando de septiembre es simplemente porque vamos a tener un pequeño paréntesis que eso puede ayudar también a aquilatar, ¿cierto?, las cosas, a ver el detalle, a que cuando ya estén definidas cuáles sean estas instancias, cuánto van a demorar, cuál va a ser la competencia de cada uno. O sea, si vamos a tener un acuerdo y presentárselo a la ciudadanía, no puede ser con vacíos o con letras chicas. O sea, aquí tiene que tener todo sobre la mesa, tienen que estar todos estos temas resueltos y de esa forma poder avanzar con estos temas. Pero ojo con algo también, que no lo quiero dejar pasar. Cuando la ministra hoy día de Interior dice ojalá que nos vayamos a bailar cueca con un acuerdo, un poquito de prudencia, un poquito de humildad. Por un lado la ministra... Pero se entiende que es una aspiración. Sí, pero por un lado la ministra Ana Uriarte, a mí me gusta más esa forma, llega diciendo vamos a actuar como puente, como facilitador, acompañando, sin imponer en definitiva, ¿cierto? Acompañando es haciendo de puente entre el Ejecutivo y el Congreso y en todo lo que nos necesiten. Entonces, eso ayuda mucho más
a las diferentes fuerzas transversalmente para que nos dejen conversar tranquilos y poniéndonos de acuerdo. Y lo que yo le pido entonces a la ministra es que ojalá el gobierno se enfoque en ingresar la reforma previsional en materia de orden público y de seguridad. O sea, yo creo que no están los tiempos como para bailar cueca, al contrario, ¿cierto? Hoy día hay que hacerse cargo de lo que está ocurriendo y por lo tanto esas frases no ayudan mucho, no nos vamos a detener solamente en la forma, pero no ayudan mucho desde el Ejecutivo cuando además también hubo una derrota de parte de ellos. Ahora, ¿usted cree que es factible, senadora Núñez, que el gobierno acompañe y que de alguna manera, más que no dé su opinión, obviamente tiene un espacio para dar su opinión, no tenga incidencia finalmente en lo que es la definición de los plazos del mecanismo de este proceso constitucional? De hecho, ha sido bastante claro el presidente Boric cuando se le preguntaba constantemente antes del plebiscito qué pasaría si ganara el rechazo. Él dijo, una nueva convención constitucional es la única forma. Sí, o sea, la posición está bastante clara, uno entendería que no se van a mover de ese punto. Nosotros hoy día nos encontramos como estábamos en esta materia el 15 de noviembre, es decir... 15 de noviembre de 2019. De 2019, es decir, haciendo un acuerdo, conversando y tratando de lograr un acuerdo transversal de las fuerzas políticas con representación en el Congreso. En esa oportunidad el gobierno estuvo también de observador o acompañando, facilitando lo que fuera necesario. Está bastante desde el Ejecutivo. disminuido, hay que decirlo, la historia. Bueno, no, hoy día el presidente no tiene un 60% de rechazo. La situación a lo mejor en materia de orden público era distinta del estallido social, pero tampoco veo un gobierno con mucho respaldo si es que la participación del gobierno se va a traducir en traer el apoyo o lo que la ciudadanía esté pidiendo. Digamos. Claro, en incidir. O sea, yo espero sinceramente que el gobierno se preocupe de una vez por todas de esta agenda social, que las fuerzas políticas con representación en el Congreso nos pongamos de acuerdo y esa es nuestra tarea y eso espero que sea pronto. Creo que es importante darle certeza a la ciudadanía y luego en lo que pueda ayudar el Congreso con la presencia incluso de la ministra de las Express, Ana Lidia Uriarte, en esta mesa, bienvenido sea. O sea, ni siquiera estamos pretendiendo que no esté en la mesa, que esté en la mesa, pero de allí a que el gobierno nos ponga a plazo, nos imponga a plazo, el primer portazo que va a recibir, no tengo ninguna duda, va a ser de sus propias filas. Y vamos con las propias filas, de hecho, senadora, desde el oficialismo, ¿cómo usted ve el ánimo de los partidos de gobierno? Y se lo pregunto porque usted hace el paralelo y recuerda lo que fue estas conversaciones hasta bien de madrugada, digamos, del 15 de noviembre de 2019, donde no participó el Partido Comunista, donde fuerzas de Frente Amplio, no todas, pero sí algunas, no participaron, se hablaba de la cocina. Finalmente se suman, digamos, al proceso, pero en ese acuerdo mismo lo criticaron ampliamente el Partido Comunista, por ejemplo. ¿Cómo ve el ánimo y si efectivamente usted ve que se van a plegar a esto, a diferencia de ese 15 de noviembre de 2019? 14 y 15 de noviembre fueron las conversaciones. A ver, este acuerdo luego va a requerir de votos, va a requerir de que sea aprobado en el Congreso. Sí. Esto se requiere de una reforma constitucional para poder seguir adelante en esta segunda etapa. Todos los parlamentarios van a tener que dar su opinión a través del voto, finalmente. Exactamente. Y con la rebaja de los quórums, ¿cierto?, de 4/7, se requiere, por decirlo de alguna manera, el centro democrático con representación en la Cámara y en el Senado. Por lo tanto, los extremos que no quieran avanzar o que crean que esto terminó el domingo pasado, no los necesitamos desde el punto de vista de los votos, pero sin lugar a duda, Nicolás, a mí lo que me gustaría es que estuviéramos todos, porque al final del día lo que está sobre la mesa es el futuro del país, el cómo nos ponemos de acuerdo y sacamos adelante un acuerdo social y político que el país necesita y ojalá que el propio gobierno vaya produciendo esas conversaciones para que ninguno sobre. Si alguno se quiere excluir, este acuerdo está garantizado con los votos desde el centro democrático que tenemos en el Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara. Senadora Paulina Núñez, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Muy buen día, buena semana también.